Marcela Ternavasio es historiadora y es autora de este libro que se llama Los juegos de la política. Después vamos a poner la imagen bien. Llamó mucha atención en el peligro en que estuvieron las revoluciones latinoamericanas en esos 6 años de análisis que vos hacés, donde pareciera que podría haber vuelto la reconquista. ¿Hubo un peligro real de que esto ocurriera? Bueno, sí, y de hecho, digamos, la primera gran empresa de reconquista que se organiza en España y que arriba a América en 1815 y que estaba previsto que llegara a Montevideo y Buenos Aires, bueno, está el enigma de por qué cambia su rumbo, pero de hecho llega a Venezuela y Nueva Granada. Buenos Aires y Montevideo tuvieron la fortuna de que no llegara aquí, pero la primera parte del libro justamente despliega todas las hipótesis de cuáles fueron las especulaciones que generó esa certeza de que la expedición iba a llegar aquí. Y en efecto es un momento muy particular, ¿no? Es el de la primera restauración europea que vos marcás entre 1814 y 1820, en donde yo digo, bueno, las independencias quedaron literalmente en suspenso, porque bueno, estamos en el marco de una guerra en donde lo que todos ignoraban era cómo iba a terminar esa guerra, quiénes iban a triunfar y quiénes iban a perder. Y lo que ordena, digamos, un poco el libro es una pregunta inicial, es qué hubiese ocurrido si las fuerzas españolas se hubiesen unido bélicamente con las fuerzas portuguesas que desde 1808 estaban asentadas en Brasil, en Río de Janeiro, cuando los Braganza, ¿no?, escapan del avance napoleónico en Portugal. ¿Qué es lo que hacía peligrar más a las revoluciones de América Latina? Parece que en un momento son más, genera más riesgo las internas propias que la amenaza exterior. La mayor amenaza era desde una lógica racional o desde una lógica que pretenda imponer una racionalidad respecto de las causas que estaban detrás de esta guerra, es decir, era un enfrentamiento entre quienes defendían la reinstauración del absolutismo frente a los sectores revolucionarios que propendían a la independencia. Entonces, bueno, en esta lógica del juego, estos dos equipos, los absolutistas o contrarrevolucionarios y los revolucionarios, la gran amenaza efectivamente era que la unidad de esas fuerzas contrarrevolucionarias arremetieran contra estos ejércitos que estaban muy desguarnecidos ante justamente, ¿no?, las fuerzas que podían embriar estas dos grandes potencias, apoyadas además por otras potencias de la Santa Alianza en ese momento, que estaban, digamos, no todas de acuerdo, pero sí algunas, como Rusia, en intervenir en la cuestión americana. Entonces yo diría, la mayor amenaza es aquello que no ocurrió, y es precisamente la de la no consumación de esas dos potencias contrarrevolucionarias que en el final del juego terminan sufriendo lo que tanto temían en América, es decir, sufriendo dos revoluciones en su propio terreno europeo, que son las dos revoluciones liberales de 1820 con la que se cierra el libro, ¿no? Ujú. Te pregunto por el rol que tuvo Artigas, que en un momento vos planteás que podía haberse unido a la expedición española. Y también después te voy a preguntar por el rol de San Martín. El primer escenario, el artiguismo. Lo que no ocurrió es la llegada de la expedición de Morillo en 1815, que es cuando precisamente las misiones diplomáticas que el artiguismo envía a Río de Janeiro juran fidelidad a Fernando VII, buscan la protección de Portugal y prometen aunar fuerzas con esa expedición que supuestamente va a llegar y con los portugueses para destruir a su enemigo interno, que era justamente el gobierno con sede en Buenos Aires y que había ocupado por otro lado la base territorial del artiguismo, que es la Banda Oriental. El enigma es, bueno, ¿qué hubiese ocurrido si la expedición de Morillo llegaba? ¿El artiguismo habría cumplido con sus promesas? Bueno, el derrotero del artiguismo posterior hace pensar que ese gran revolucionario que fue Artigas no le hubiese dado el apoyo. Ahora bien, digo que es un enigma porque sus misiones diplomáticas estarían indicando otra cosa en el marco de una guerra de recursos y del gran temor que implica
la llegada, ¿no?, de una flota de ese calibre. En el otro extremo, digamos, del arco temporal, está tu pregunta sobre San Martín. Ahí, ¿no? ¿Qué es lo que no ocurrió? Bueno, lo que no ocurrió fue la llegada de otra expedición destinada a Buenos Aires para reprimir el foco revolucionario que quedaba en pie, y que en 1819 todo indicaba que en cualquier momento partía hacia el Río de la Plata, y es en ese momento cuando San Martín toma la decisión crucial de cumplir con su plan continental, luego de haber liberado Chile, y de continuar su campaña hacia el Perú. En un momento en el que el frente atlántico queda muy desguarnecido, no solo o no tanto por la disputa y la guerra entre federales y centralistas, sino básicamente porque se suponía que iban a llegar unos 20.000 soldados para reconquistar la plaza. Es en ese contexto donde se conoce la famosa desobediencia de San Martín, cuando el director supremo le pide que baje, ¿no?, con su ejército de los Andes a cubrir ese frente, y es allí cuando renuncia San Martín para continuar su campaña hacia el Perú. Esa campaña fue coronada por el éxito, y en gran parte fue coronada por el éxito, y por lo tanto se celebra en la memoria histórica la desobediencia de San Martín, pero la pregunta que me hago al final del libro es si esa desobediencia sería tan celebrada si esa expedición que debía partir de Cádiz no se hubiese abortado. ¿Por qué? Por la revolución liberal que hubo, a la que mencioné, en España por parte del ejército, y que terminó clausurando esa expedición, tal como ocurrió con la de Morillo, que cambió su rumbo. Entonces, son contextos, digamos, en donde los desenlaces van a cambiar el rumbo de la historia, pero que dejan abiertas estas preguntas, ¿no? ¿Podés hacer un análisis o quizás traspolar un poco lo que hiciste en el libro a los juegos de la política actual? Para empezar, me parece que hay un punto ahí en mis juegos de la política de comienzos del siglo XIX, en donde trabajo, bueno, cuáles son las lógicas bajo las cuales se construyen aquellos liderazgos cuando recién estaba configurándose el sistema representativo de base electoral, cuando recién se estaban construyendo desde la nada las instituciones, los congresos, los poderes ejecutivos, los intentos constitucionales, etcétera, etcétera. Bueno, yo ahí trato de mostrar las distintas lógicas de construcción de esos liderazgos políticos, y sobre todo las dificultades que tienen esos liderazgos políticos para imponer ciertas decisiones. Entonces, en este punto yo creo que lo que los juegos de la política actual nos están mostrando es otra vez una gran distancia entre los procesos de toma de decisiones de las cúpulas políticas y legítimamente electas respecto de una sociedad a la que vienen a representar, y que en gran parte se sienten ajenas a esos juegos. Yo creo que el dilema actual está puesto y colocado allí, y no es demasiado distinto en este punto, a pesar de las grandes diferencias, de la ajenidad que muchos de los grupos sociales bajo los cuales estos líderes políticos hablaban en su nombre, podían sentirnos a las decisiones que estaban justamente tomando en esas cúpulas, y que en este caso eran mucho más drásticas porque presuponían enviar a la gente. De manera que, bueno, en ese sentido, me parece que lo que el libro trata de mostrar, bueno, son los dilemas que desde el comienzo hubo entre la construcción de una nueva legitimidad política y lo que significa la representación de esas élites políticas en relación a las sociedades que están diciendo representar.